nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, y bueno, pues con un gusto y bueno, pues realmente todo un privilegio tener nuevamente a la maestra Adi. Ella pues es una de nuestras especialistas. Es originaria de Israel, licenciada en Psicología y maestra en Psicopedagogía por la Universidad Anáhuac del Norte. Es coach ontológica y empresarial de Co-Crear México y la UNAM. Es terapeuta cognitivo-conductual de Feeling Good Institute de Estados Unidos. Es investigadora de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel. Ha realizado certificaciones en 7 hábitos de las personas altamente efectivas, uso de las herramientas Points of View, estándar de competencias en el ECO 217 de la SEP, entre otros. Es facilitadora en cursos y talleres para adolescentes, maestros y padres de familia, en donde se fortalecen los vínculos afectivos, herramientas para la educación del alumno, mejoras de canales de comunicación, comprensión de los obstáculos que suelen presentarse en la etapa adolescente y el fortalecimiento del ambiente familiar. También da pláticas para mujeres con el tema de empoderamiento a la mujer. Ha trabajado en el área educativa, implementando programas novedosos a adolescentes en distintos colegios, así como en el área de recursos humanos, fortaleciendo el desempeño laboral. Hace más de 14 años trabaja en la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Y bueno, pues el día de hoy la tenemos aquí, lo cual nos da muchísimo gusto, es todo un privilegio porque la maestra Adi siempre está muy ocupada. Adi, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, por favor. Muchas gracias, Lidia, por tan linda bienvenida. Y buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, cómo poner límites en el aula. La mayoría de los que estamos acá somos docentes, pero también padres de familia. Entonces, hoy la plática está enfocada a los límites en el aula, cómo ponemos como docentes sin importar qué materia estamos impartiendo, pero seguramente muchas de estas estrategias también les pueden ayudar a ustedes en casa. Entonces, el objetivo como tal es desarrollar estrategias para poner límites en el aula y generar ambientes seguros para el aprendizaje. Un ambiente que no es seguro o que el niño no se siente seguro no aprenderá. ¿Por qué? Porque un niño que está preocupado, que tiene miedo, que siente que un amigo lo está molestando, etcétera, va a ser muy difícil que el niño pueda aprender. Para tener un correcto aprendizaje, necesitamos sentirnos seguros. Y esto también nosotros como adultos. Si yo quiero aprender, me tengo que sentir emocionalmente segura. La emoción va de la mano del aprendizaje. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con el primero, que es límites en el aula. Y siguiente, y empezamos esta presentación y le voy a pedir a Lidia que abra el chat y me gustaría que ustedes me escriban, y Lidia me va a hacer favor de ir leyendo sus respuestas, cómo ponen límites en el salón. Váyanlo escribiendo, cómo ponen límites, cuáles son las estrategias que han estado utilizando para que los podamos leer.
Listo, Adi. Bueno, pues lo que nos dice algunos maestros, bueno, todavía veo que están escribiendo. El maestro Mauricio dice, dando indicaciones claras y precisas. Esa es su estrategia del maestro Mauricio. Vamos a ver qué más nos comentan. Nos dice ya el maestro Ricardo, estableciendo reglas al inicio de la clase. La maestra Clara nos dice, creamos un decálogo de clase al inicio del curso de cómo será la participación, solicitudes para ir al baño, etcétera. La Miss Karen nos dice, al inicio del ciclo escolar se establecen acuerdos de clase y se retoman siempre al inicio de la jornada escolar. La maestra Nidia nos dice, por medio de la creación de reglas del juego para mis clases en general. La maestra Luz Elena nos dice, estableciendo las reglas del aula y respetando siempre esos acuerdos. La maestra Dulce, por medio de lo que quiero alcanzar. La maestra Mati, indicando el proceso de desarrollo de aprendizaje que se va a trabajar y motivando para el aprendizaje. La maestra Samantha, poniendo un reglamento con acuerdos y compromisos. La maestra Elizabeth, estableciendo acuerdos con las y los alumnos. La maestra Mari, construir las reglas del salón de clase en conjunto con los alumnos. Hasta acá, si se fijan, todos han dicho lo mismo. Vamos a anticiparle a los niños. Cuando un niño sabe qué va a suceder y qué esperamos de él, hay mayor, vamos a decir, una dinámica correcta para el aprendizaje. Si un niño está en una clase y no sabe qué esperar del salón, de la materia, del maestro, se vuelve un ambiente caótico. Ahora, de 1 a 5, donde 1 es muy mal y 5 es excelente, ¿cómo podrían ustedes medir el tema de límites en el salón? Donde si yo pongo 1, quiere decir que me cuesta mucho trabajo poner límites, y 5 es que soy excelente poniendo límites en mi salón de clase. Solo pongan los números, nada más para ver cómo andamos en estos límites. Ok, 3, 4, ajá. Sí, bueno, pues tenemos 3, 4, 5. Pues creo que si hacemos 4, un promedio, estamos como en 3, 4. Exacto. Sí. Entonces, quiere decir, con esto, que muchas gracias a todos, quiere decir que por un lado, la mayoría de ustedes anticipa, les dicen a sus alumnos cuáles son las reglas, cuáles son las expectativas hacia ellos, hacia ustedes, hacia los compañeros, pero aún ahí tenemos todavía una brecha. Quiere decir que estamos en un promedio de 3, quiere decir que los alumnos sí tienen ciertos límites, pero aún hay algo que nos falta. ¿Ok? Hay algo que nos falta. Tiene mucho que ver también la edad de los alumnos, tiene que ver la materia a veces que impartimos, tiene que ver también temas de personalidad nuestra. No venimos a cambiar absolutamente a nadie. Cada uno de nosotros tenemos otra manera de trabajar frente a grupo. Lo mismo. Es diferente el maestro que imparte la materia de matemáticas al maestro que imparte la materia de arte, que ahí tal vez es más relajado, pintamos más, aprendemos la historia del arte, donde matemáticas son fórmulas o sumas o restas o multiplicaciones y de alguna manera necesitamos que el niño se lo aprenda. ¿Ok? Entonces, durante esta plática, lo que yo les pido es que ustedes vayan pensando, porque cada uno es un caso diferente. Cada uno de ustedes pertenece a otro colegio con otro reglamento. Mientras yo voy hablando, al final de la presentación, vamos a abrir un espacio para preguntas. Pero lo que yo les pido es que de mientras, ustedes vayan pensando y diciendo, ok, si yo estoy en un número 3, ¿qué acciones podría yo hacer? ¿O qué tendría que modificar o implementar o cambiar para poder llegar a un número 4, 4.5 o hasta 5 en algunas ocasiones? ¿Ok? Acuérdense, cada uno tiene su propia historia, pero vayan pensando. ¿Ok? Siguiente, Lidia. Ok, entonces, ¿de dónde viene la palabra límites? La palabra límites viene del latín, lo cual significa frontera. Poner límites es enseñar a los niños lo que está bien y lo que está mal y permitirles ajustarse a las normas. Y a lo mejor alguien dirá, pero Adi, ¿para qué necesitamos límites?
Pues límites necesitamos por la misma razón que vivimos en una sociedad y en un país donde hay reglas, donde si de alguna manera rompemos esas reglas, va a haber una consecuencia. Lo mismo, si tengo dos hijos y uno le pega al otro, ese hijo mío que pegó, por más que me duela en el corazón, va a tener que tener una consecuencia. Y escuchen bien, estoy hablando de consecuencias y no castigos, que ese es otro tema, pero si en algún momento quieren que se los clarifique, por favor escríbanme. Debe de haber una consecuencia, pero cuando el límite es muy claro de qué está bien y qué está mal, la gente va a saber qué tiene que hacer y qué se espera de ellos. Nosotros, como habitantes del país México, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir. Tal vez si viviéramos en otro país, no sé, en Alemania o en Estados Unidos, tal vez habrían otras reglas que tendríamos que cumplir si queremos vivir en este país. Ahora, aquí hay un punto que a mí me gusta mucho cuando asesoro a padres de familia, decírselos. Y a veces como que los papás me dicen, no, Adi, no sabemos, pero al final con el tiempo me da la razón. Y esto es, si nosotros como padres de familia amamos a nuestros hijos. Todavía no he conocido un papá que me diga en un webinar, Adi, yo no quiero a mi hijo. Pero si nosotros queremos demostrarle a nuestros hijos o alumnos lo mucho que los amamos, lo mejor no es regalar la calificación, no es permitirles que hagan lo que quieran, no es cada fin de semana estarles comprando regalos, es poniendo límites. Y esto diría, pero Adi, ¿cómo? ¿Qué adolescente, por ejemplo, quisiera un límite? Un niño de primaria tampoco va a querer límites. No. Pero de alguna manera los estamos enseñando a que las cosas se tienen que hacer de una manera y que si decides no hacerlo, no pasa nada, pero va a haber consecuencias. A la larga, cuando estos niños crecen y forman su propia familia o salen ahí afuera al mundo laboral, donde hay jefes y colegas y compañeros de trabajo, ese es el momento cuando estos niños chicos le dicen a sus papás y a sus maestros, gracias, gracias por ponerme límites, porque ahora entiendo lo mucho que me amaste. Y quiero rápidamente contarles, y ahorita vamos a seguir con esto, un claro ejemplo de límites. ¿Okay? Esta es una situación que fue con un paciente mío, porque yo doy pláticas, también trabajo en universidad y doy sesiones. Y este es un caso que la verdad es que siempre lo menciono, porque este es un caso muy claro sobre los límites. Y esto fue que hace un tiempo me llegó un paciente, yo creo que ha de tener 30, 35 años, se ha casado con hijos chicos, y él llegó por diferentes situaciones a la clínica privada, a la terapia, y un día empezamos a hablar de sus papás. Y entonces hablando de sus papás, él me decía, fíjate, Adi, que cuando yo tenía 12, 13, 14 años, mis papás eran muy permisivos. Me dejaban hacer lo que yo quiero, podía yo llegar a la hora que quiero, no importa si llegaba a dormir, no dormir, si llegaba borracho. Al final, mis papás ni siquiera se despertaban a ver a qué hora yo llegaba y en qué condiciones. Y en ese momento, mis amigos, que ya en ese momento tenían 15, 16 años, todo el mundo le decía, wow, tus papás son lo máximo, quisiéramos tener tus papás, porque tus papás te dan permiso para todo, tus papás te dejan hacer lo que tú quieras, invitar a los amigos que tú quieras. Y entonces, de alguna manera, me dice, Adi, yo me sentía como un pavo real, porque yo tenía a los mejores papás. ¿Por qué tenía a los mejores papás? Porque ellos me dejaban hacer lo que yo quiero, mientras mis amigos, algunos no los dejaban ir a ciertas fiestas, o los papás pedían cierta calificación, o por ejemplo el papá decía a las 12 de la noche tienes que regresar cuando la fiesta a lo mejor empezaba a las 11, y el papá le decía o regresas a esta hora o no vuelves a salir. Y entonces en ese momento todos los amigos le decían, wow, tú tienes a los mejores papás. Y me dice, Adi, yo crecí diciendo, tengo a los mejores papás, pero me dice, con los años me di cuenta que no es que tenía a los mejores papás, es que mis papás eran tan permisivos que no les importaba realmente si yo estaba bien o mal o regresaba a dormir. Y me di cuenta que esos papás increíbles era porque eran unos papás desatendidos, porque eran unos papás que no me ponían límites, porque eran unos papás que con tal de caerme bien me permitieron hacer demasiadas cosas y con el tiempo me di cuenta que eso era un estilo de crianza completamente contraproducente para mí o para cualquiera.
Y hoy por hoy se los reclamo. Y me dice, y a pesar de que ya me casé y tengo a mis hijos y los educo de otra manera, me doy cuenta que ese no era un acto de amor. Eso era un acto de papás negligentes, donde se les hizo más fácil darme tantos permisos en vez de ponerme límites. Y hoy por hoy me doy cuenta que esos papás, a mis amigos, que no les daban tantos permisos y eran exigentes de alguna manera, eran papás que les importaban sus hijos. Pero en cambio, mis papás que me permitían tanto, era porque era muy cómodo para mis papás. No se querían despertar a medianoche, no tenían que lidiar conmigo y no querían negociar. Simplemente me dejaban hacer lo que yo quería. Entonces mis papás no sabían si regresé a dormir, si estaba alcoholizado, si acababa en el hospital. No sabían nada. Entonces me dice, entonces hoy me doy cuenta que esa parte que a mí me faltó de límites es una falta de amor. Y por eso, esta historia que cada vez que hablo de límites, este es el claro ejemplo. Si nosotros queremos demostrarle a nuestros alumnos o a nuestros hijos lo mucho que los amamos, pongan límites. Y ahí va. Niños chicos aceptarán más fácilmente límites que un adolescente, pero al final, cada límite tiene que ser con alguna razón, con una explicación, y obviamente los límites tienen que ir acorde a la edad. Seguimos acá. Trenchi, que es un autor, regrésalo tantitito, por favor. Trenchi, que escribe el libro en 2011, nos dice, para poder poner límites, el adulto debe estar tranquilo y confiado. Si yo estoy enojada, si yo estoy gritando, si yo estoy muy molesta, me va a costar mucho trabajo ponerle límites sanos. Otra vez, estamos hablando de límites amorosos, de límites sanos. No imponer porque yo soy la mamá o porque yo soy la maestra. Explicar por qué. Y los límites son necesarios en los primeros años de vida porque representan un pilar en que los niños se apoyan. Desde que el niño tiene uso de razón, si tiene 2 años y va al centro comercial y quiere esto y esto y esto y esto, hay que ponerle un límite. Y no es un tema de dinero, porque a lo mejor yo como mamá le puedo comprar el dulce y el helado y el juguete, pero debe de haber un límite. Porque los límites le ayudan a los niños a más adelante tener una toma de decisión y les ayuda a tener tolerancia a la frustración. El límite como tal es el título, pero abajo del límite vienen muchos temas, los cuales hay que irlos enseñando a los niños. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las normas y límites? Esto es algo que confunde mucho a las personas. Dicen, pero normas, pero límites, ¿pero cuál es la diferencia? Entonces, la norma es la forma en cómo traducimos los límites en la práctica. Uno es la teoría y otro es la práctica. Los límites proporcionan seguridad al niño para enfrentarse al mundo. Porque una vez que el chavo termine prepa, va a salir ahí al mundo, a la universidad, a trabajar, a más adelante compartir su vida con una pareja, a educar a otros niños. Y las normas marcan la organización necesaria para que se dé la convivencia. En todos los países, en todas las sociedades, existen ciertas normas que se espera de nosotros como habitantes cumplirás. Lo mismo, si yo voy a trabajar en un colegio, hay ciertas normas que se me pide como maestro. Yo como docente no saldré a la fiesta con mis alumnos. Lo mismo, si yo soy alumna, voy a pertenecer a cierto colegio o a cierta universidad, hay ciertas normas que tengo que cumplir, sea el uniforme, o sea el horario, o sea la manera en cómo me puedo dirigir al maestro. Y si yo no lo acepto y yo no lo quiero, se vale decir, ok, entonces no tengo nada que hacer en este colegio o no puedo trabajar en esta institución simplemente porque no va conmigo. Y se vale decir, estas normas no van con mis valores, perfecto, entonces me voy de ese lugar. Pero si voy a estar en ese lugar como alumno, como maestro, lo que sea, tengo que cumplir las normas. ¿Okay? Y a través de las normas, el alumno aprende lo que está permitido y lo que está prohibido. Lo mismo, en la casa no vamos a aceptar tal vez que los niños suban sus pies a la mesa. Hay ciertas reglas, ciertas normas. Hay familias en donde dice, a la hora de la comida no pueden prender la televisión. ¿Ok? O hay familias donde dice, a la hora de la comida nadie puede usar el celular, porque es un momento de convivencia familiar. Son normas, hay que aceptarlas. ¿Se puede platicarlas con los papás? Sí. ¿Se puede platicarlos con los maestros? Sí. ¿Se puede a lo mejor dar una opinión? Por supuesto. Puede haber un alumno que diga, pero es que esta norma no me hace sentido, no la estoy entendiendo. Y el maestro tendrá que explicarla. Todo eso es válido.
pero hay que cumplirlos. No podemos estar 8 horas en un salón o en una sociedad o en una familia sin límites. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la función de los límites en el aula? Muy específicamente en el aula. Entonces, lo primero vamos a ir hacia la derecha, ¿ok? Entonces, el primero es diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Yo sé que está mal entrar a una tienda y robar o pegarle a alguien en la calle, y eso va a tener consecuencias. Lo mismo en el salón de clase. Aunque es un lugar seguro, donde el niño se siente cómodo con sus compañeros, con su colegio, con su maestro, hay reglas. Si yo quiero que el ambiente sea sano y que todo el mundo se sienta seguro, debo de poner límites. La segunda, ajuste a las normas. Hay normas, hay que cumplirlas. Tercero, seguridad a los niños. Cuando ponemos las normas desde un principio y anticipamos a nuestros alumnos, que fue lo que ustedes nos dijeron, los niños se van a sentir seguros. Van a decir, este es un ambiente seguro para mí, porque yo sé que si un compañero me quita mis cosas, se come mi lunch o me pega, yo sé que me voy a acercar a ese adulto, que es la autoridad, que en este caso es mi maestro, y sé que va a haber una consecuencia para el otro alumno, pero también sé que van a parar esta situación y yo me voy a sentir seguro viniendo todos los días al colegio. La siguiente es una parte fundamental de la crianza. No conozco ninguna persona que diga, yo hoy en día educo o estoy con mis hijos y no tuve límites. Esto también nos ayuda a tener habilidades emocionales, a saber cómo pedirle ciertas cosas a mis compañeros, cómo hablar con mis compañeros, cómo negociar con mis compañeros. Es más, cómo hasta pedir una disculpa cuando lastimo a alguien sin querer. Cuando digo lastimar, no porque le pegué, a lo mejor con mis palabras. Esto me va a ayudar a socializar, a tener estas estrategias emocionales y sociales, conmigo misma y con los demás. Voy a tener un crecimiento saludable. El mundo tiene reglas. Sea que yo viva en México, me cambie de país, hoy trabaje en un colegio, mañana trabajo en otro colegio, me va a ayudar a crecer como persona y también a nivel profesional de una manera saludable. Habilidades sociales, que ya lo mencioné. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las funciones de los límites en el aula, aunque se nos pueden ocurrir muchas más, pero estas son las principales. Vamos a hablar de las limitaciones del docente, porque parecería mentira, pero a veces como docentes, y yo lo digo, yo trabajé muchos años a nivel preparatoria y hoy en día trabajo a nivel licenciatura y maestría, doy clases. Y a veces como maestros tenemos ciertas limitaciones. Y no es porque no quiera poner normas, porque a lo mejor en el colegio donde trabajo hay ciertos límites que aunque yo los quisiera poner, el colegio o la institución no me deja. O tal vez hay ciertos alumnos que van a tratar de negociar o lo van a tratar de minimizar. Esto puede pasar, pero ahí estamos para explicarle a nuestros alumnos cuál es la función. Ok, siguiente. Quiero que vean esta imagen y por favor, vamos a abrirles el chat para que ustedes me digan qué están viendo. Lidia, ¿el chat está abierto? Ya tenemos el chat abierto. Perfecto. Y vamos a ver, creo que están impactados los maestros. Nos dice la maestra Samantha, la educación en la actualidad, padres permisivos. Entonces, bueno, pues sí. ¿Y saben por qué los padres son permisivos? Porque probablemente, vamos a hablar un poco de eso, tenían papás con estilo autoritario. Entonces quieren ser los amigos. ¿Okay? Exacto. La maestra Luz nos dice, los docentes perdiendo autoridad. La maestra Marta, antes los maestros teníamos más autoridad. La maestra Clara, es una situación tristemente común. He tenido varias situaciones así. La maestra Nidia, es la triste realidad. El maestro Mauricio, está mal que los padres echen la culpa al profesor. La maestra Marta, no, dice. La maestra María nos dice, realmente es lo que está pasando hoy en día. La maestra Luz dice, y el respeto, y respeto. La maestra Rosa nos dice, no se escucha muy bien. Bueno, tenemos monitores, ahorita vamos a verificarlo, maestra. Hasta ahora no nos habían comentado, pero se habían hecho pruebas, lo checamos. La maestra Verónica nos dice, definitivamente esa imagen es tal cual lo que estamos viviendo, son papás muy permisivos.
La maestra Patricia, ahora los hijos mandan a los padres. La maestra Gisela, nuestra realidad en las escuelas. La maestra Ana, cambios en la educación por falta de atención. La maestra Elizabeth, que hoy en día es más difícil poner límites porque en la escuela hay reglas y en casa no. A ver, vamos a quedarnos aquí con lo que dice la maestra Elizabeth. Para que nosotros podamos poner límites, es importante que el colegio trabaje de la mano con los padres de familia. Si nosotros queremos poner límites, los límites vienen principalmente primero de la casa y luego del colegio. Hay muchos padres de familia que dicen, y me ha tocado, yo mando a mi hijo a la escuela, que la escuela lo eduque. Y digo, no, esa no es la función de la escuela. La escuela va a dar ciertos temarios, le va a generar valores, etcétera. Claro, porque pasan la mitad del día en el colegio. Pero de quién es la obligación de educar a los niños es de nosotros como padres de familia. Yo no puedo esperar que el maestro eduque a mi hijo. Por eso, si escojo una escuela, tiene que ir acorde a los valores que hay en mi casa. Si no va acorde a los valores, entonces tengo que buscar otra escuela. Pero esto que ustedes dicen, ¿por qué hoy en día, viendo la imagen, es tan difícil? Porque en la primera imagen del lado izquierdo vemos unos papás que ponían los límites, que no tenían miedo al hijo, que no tenían miedo de ponerle consecuencias. ¿Qué pasa en la imagen del lado derecho? Que hoy por hoy parecería de moda y está mal, que los papás quieren ser amigos de los hijos. Y siempre he dicho, nosotros no somos amigos de los hijos. Nosotros somos papás. Amigo va y viene, y van a venir y se van a ir. Pero nosotros somos los papás y papá y mamá solo van a tener. Si nosotros pensamos en la imagen del lado derecho, que para llevarnos bien con nuestro hijo y que haya comunicación asertiva, debemos de aceptar y aliarnos con él y gritarle a la maestra. Lo único que estamos haciendo, vean la sonrisa del niño, como diciendo, yo aquí mando, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y aquí el niño no va a tener ningún aprendizaje, porque el niño sabe que esta maestra tal vez lo reprobó porque no entregó tareas y trabajos, pero como los papás están gritando, él se sale con la suya y sabe que al final la maestra o lo va a pasar o va a renunciar. Eso es lo que va a pasar. Por eso es importante que como colegios trabajemos de la mano, que demos plática a los padres de familia, que los padres de familia conozcan el reglamento desde el día 1 que entra el niño al colegio. Es más, en la escuela de mis hijos, cada año me hacen firmar el reglamento. Y no importa cuántos años llevo en el mismo colegio, cada año nos los mandan y nos obligan. Y tan nos obligan que nos dicen, padres de familia, los padres que no firmen las 2 primeras semanas del colegio, el reglamento, su hijo no podrá entrar al colegio. Así de fácil y sencillo. Entonces, yo como madre tengo que leer el reglamento y tengo que firmarlo. Y te dicen ahí en letras grandes y cursivas, si ustedes como padres de familia no están de acuerdo con el reglamento del colegio y no lo firman, son bienvenidos a salirse del colegio. Las reglas para mis hijos y para mí son muy claras. Y en el momento que yo firmo el reglamento del colegio, yo estoy diciendo, acepto. Por si en algún momento sucede algo y mis hijos reciben una consecuencia, yo no puedo venir a reclamar al colegio. ¿Por qué? Porque el colegio ya me anticipó, porque el colegio ya me dijo cuáles van a ser las consecuencias de mis hijos en caso de hacer una cosa y otra. Entonces todo se vuelve muy transparente y muy claro. Y aquí el error que cometemos es que estos papás permisivos generalmente, vamos hacia acá, tuvieron papás autoritarios, donde no hubo comunicación, donde los papás mucho no convivían con los hijos, donde la relación era a través de la amenaza y el miedo. Y como este niño creció y dijo, no, yo tuve una relación muy fría con mis papás y quiero tener una gran relación con mis hijos, entonces me vuelvo amigo de mi hijo y le permito todo. Y yo les voy a decir una cosa, claro que podemos tener una gran relación con nuestros hijos y con nuestros alumnos sin caer en ser permisivos o negligentes, que es un estilo de crianza. ¿No tenemos que ser autoritarios? No. ¿No tenemos que ser permisivos y negligentes? Tampoco, porque son 2 extremos que no nos ayudan. Pero lo que sí, tenemos que dialogar con nuestro hijo. Y el hecho de yo ponerle límites a mis hijos,
o a mis alumnos, puede ser que al principio van a decir, qué maestra tan exigente, qué mala maestra. Pero si yo soy clara todo el tiempo, al final este alumno aprenderá, este alumno valorará la materia, este alumno al final del ciclo escolar me dirá, sí maestra, fuiste dura, pero fuiste clara, fuiste concisa y coherente y te agradezco porque al final aprendí de tu materia y no me regalaste una calificación para que yo te quiera, porque al final, ¿qué creen? Si nosotros como maestros le regalamos la calificación a nuestros alumnos para caerles bien, tarde o temprano ese alumno no nos valorará. Ese alumno no nos admirará porque nos dirá, es que al final la maestra me regaló las calificaciones. Tampoco tenemos que ser el típico maestro que reprueba. No, simplemente enseñar. Enseñar, eso es lo único. Y confiar en lo que sabemos. Lo mismo como papás, sí. A veces cometemos errores, a veces somos demasiado duros, a veces somos permisivos y regalamos demasiadas cosas que tal vez no tendríamos que regalar. Pero siempre dialogar y entender que no somos amigos de nuestros hijos. Por eso es que somos papás, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes dirán, pero esa es una realidad. Y a lo mejor dirán, es que hoy en día las escuelas prefieren cantidad que calidad. Y hoy me van a decir, es que muchas escuelas pelean por los alumnos y permiten. Pero cuando una escuela permite, toda su calidad en el aprendizaje también baja. Y uno tiene que decidir si quiero o no quiero trabajar en este tipo de escuela. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Alguien por ahí escribió el reglamento del colegio. Por supuesto, si el reglamento no es claro y si no hay reglamento o los directivos no siguen el reglamento, sí, nos ponen a nosotros como maestros muchas limitaciones, porque si yo pongo ciertos límites y hay una consecuencia al alumno, vienen los papás y gritan y la directora no respeta eso, 100%. Claro que no va a haber límites, cada alumno hará lo que quiere. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Falta de apoyo por parte de los padres de familia. Por eso, una de las mejores estrategias es invitar a los papás a que sean parte de este reglamento, que lo lean, que lo firmen, darles pláticas a los papás, trabajar con ellos en conjunto. Y cuando digo trabajar, no es que ellos vengan al colegio y me digan cómo dar clases, no, pero que sean parte de esto, que estén involucrados en la educación y en el aprendizaje, que vean la escuela como una extensión de la casa, que no vean la escuela como una guardería o que no vean la escuela como, bueno, ni modo, tiene que ir y solo estoy cumpliendo. Que digan, wow, es una extensión de la escuela, de la casa y estamos trabajando en equipo. La segunda, poco interés por parte de los alumnos en clase. Ok, mi clase está siendo aburrida, me tocó una materia un poco difícil, ok, vamos a hacer experimentos, vamos a sacarlos a ciertos museos, vamos a buscar la manera de no hacer la típica clase tediosa, vamos a hacer otras actividades, vamos a juntarme con otro maestro que está dando el de historia o el de arte y vamos a trabajar en conjunto para que haya un proyecto transversal de todas las materias y que en cada materia el alumno tenga que entregar algo. Podemos hacer hasta de la materia más aburrida algo sumamente interesante. Faltas de respeto. Las faltas de respeto comienzan cuando el alumno ve que no hay una consecuencia. Cuando el alumno dice, no importa lo que yo haga, tengo el respaldo de mis papás o de los directivos. ¿Okay? Insultos. No debe de haber insultos ni entre compañeros, ni entre alumno a maestro, ni entre maestro a alumno. Eso es algo que no debe de existir. No, porque les voy a decir una cosa, el trabajo del docente tiene que ser el trabajo más respetado. Hace poco me estaba contando una paciente mía, ella se va a mudar a vivir a Francia por su trabajo y ella está saliendo con un chavo francés. Entonces, el chavo francés tiene maestría y tiene doctorado y él es asesor de la Cámara como de senadores en Francia. Tiene un muy buen trabajo. Pero ella me dijo, ¿sabes? A mí me llamó mucho la atención, porque él quiere ser maestro de universidad. Y ella me dijo, se me hizo muy raro que quisiera. De hecho, es tan importante el trabajo de un maestro, y déjenme la paga, ¿cuánto se le paga? Decir soy maestro de una universidad en Francia es como es lo más wow.
hay que hacer ciertas investigaciones, hay que escribir ciertos libros, hay que publicar ciertos artículos y hay que pasar un examen muy difícil. Y después de eso y con los contactos, y son muchas etapas, uno puede llegar a ser maestro a nivel licenciatura. No cualquiera, no es solo por tener una maestría y un doctorado. Se le exige al docente cumplir con ciertas características muy difíciles. Y el que logra ser maestro a nivel universitario es un apuesto de mucho honor. El decir yo soy docente en una universidad en Francia es como decir yo pasé todas estas etapas. Y la gente y la sociedad en Francia sabe que aquel que es maestro es porque publicó, escribió, tiene los estudios. Dense cuenta de la importancia que es ser maestro en Francia. Y esto lo podemos convertir también aquí en México. Luego, poco nulo apoyo por parte de los directivos. ¿Qué pasa en este colegio? ¿Tengo apoyo? ¿No tengo apoyo? ¿Existe el reglamento? ¿No existe? Cuando vienen unos papás a quejarse, ¿la directora me apoya o no me apoya? También para entender en qué colegio estoy trabajando y otra vez, ¿va acorde a mis valores personales y profesionales? También nos tenemos que cuestionar eso. Si yo estoy en un colegio donde es un colegio permisivo y no tengo el apoyo de la dirección, ¿puedo cuestionarme si quiero trabajar en un colegio así? Y no haber detectado algún problema de aprendizaje en el alumno. Tal vez mi alumno tiene algún problema. Tal vez tiene algún problema y por eso está costando tanto trabajo que siga los límites. Y no dar importancia a algún tema de bullying que esté sucediendo. Hoy en día, el tema de bullying es un tema importante. De hecho, la próxima semana vamos a dar esta plática de bullying. Y hay veces que como maestros no le damos la importancia. Decimos, nada más están molestando, nada más son amigos. No, hay muchos casos de bullying que los estamos normalizando y no tendríamos por qué normalizar. Y cuando normalizamos ciertas cosas, por eso empiezan las faltas de respeto entre compañeros y alumnos hacia maestro. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería el rol del docente? Nosotros como docentes no tenemos solo el rol de dar una clase, impartir la materia y aplicar exámenes. Debemos de ser organizados, flexibles, motivar, ser creativos, autocríticos con nosotros mismos, lograr alcanzar los objetivos de clase, potenciar la capacidad de cada alumno, no esperar. Y eso es un error que hacen los colegios. Están esperando que todos los alumnos se sienten en su silla 8 horas. Pero ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con ese alumno que tiene problemas de aprendizaje? ¿Qué pasa con ese alumno que aprendió tan rápido y se lo hizo tan fácil que empieza a molestar a sus compañeros y a distraer porque ya se aburrió? Ese es nuestro verdadero reto como maestro. No los alumnos que están sentados 8 horas y hacen lo que queremos. Nuestro verdadero reto es este alumno que tiene problemas de aprendizaje o le cuesta trabajo, decir, ¿cómo hago para potencializar sus capacidades? ¿Y qué hago con este alumno que ya entendió en menos de 10 minutos y está distrayendo a todos sus compañeros? Ser tolerantes, entender que cada alumno tiene otro ritmo. Yo sé, a veces tener 30 alumnos en un salón de clases se vuelve más difícil, pero ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Si yo como docente estoy esperando que todos aprendan de la misma manera, estoy equivocada, porque eso no es pedagogía y eso no es docencia. Y si yo realmente quiero impactar en la vida de mis alumnos, tengo que pensar cómo lograr trabajar con todos, cómo potenciar las capacidades de cada uno. Pero si yo solo me centro en un sector del salón y a los extremos no les hago caso, no estoy trabajando como maestro. Simplemente vengo y imparto una clase y mis alumnos no me están importando. Solo quiero cumplir con un programa de la SEP y eso es todo. Debo de enseñar también a través del juego. Eso se hace en preescolar y en primaria. Podemos sacarlos al patio, enseñarles matemáticas de otra manera, matemáticas de una manera divertida. Comunicar, aprender a dialogar, a que negocien, a que trabajen en equipo, a que puedan hablar en público. Hay chavos, y se los digo, yo la semana pasada califiqué a mis alumnos, y estoy hablando de chavos de 20 y 22 años, y el examen final fue oral. Y muchos les costó trabajo porque no están acostumbrados a hablar en público.
usar un registro adecuado, enseñar, educar sin imponer. Si yo vengo y digo, yo soy la maestra y aquí se hace lo que yo quiero, ya me equivoqué, porque eso no es pedagógico, porque eso no es docencia. ¿Okay? Atender, esto es muy importante, está aquí en verde. Atender las individualidades, no esperar que todos los alumnos sean de la misma manera, ni que todos trabajen de la misma manera, ni que todos aprendan con el mismo ritmo. ¿Se dan cuenta? Nuestro rol como docentes mucho. No es solo dar clase. No, y les voy a decir una cosa. Hace poco, y se los digo, yo tuve, no una discusión, pero tuve una plática, tiene esto ya 6 meses, con un colegio de la Ciudad de México, que es un colegio Montessori. ¿Okay? Y la razón fue, este colegio Montessori lleva muchos años, da muchas capacitaciones y ellos de hecho tienen el curso para ser guías. Y entonces de alguna manera me tocó estar en esta situación porque era un niño de 3 años, que el niño tiene capacidades más altas que sus compañeros. Pero lo que pasaba es que se aburría, le hacían repetir lo mismo, porque en Montessori, en kinder y en los primeros años de primaria se repite una y otra y otra y otra y otra. Y la verdad es que el niño se aburría. Entonces empezaba a molestar. Y la maestra le gritaba, le gritaba y le ponía consecuencias muy fuertes y el niño se salía corriendo. Entonces el colegio decide llamar a los padres de familia. Un niño, les estoy hablando de un niño que apenas había cumplido 3 años y el colegio es una familia que los conoce en el colegio. El colegio sin dar previo aviso, sin pedir ninguna prueba, sin hacer ningún diagnóstico, llaman a los padres de familia en noviembre, por eso a mí me llamaron como psicóloga. Y entonces la escuela decide y le dice a los padres de familia que tomaron la decisión de que el niño no puede seguir en el colegio. Quiere decir que un niño de 3 años fue expulsado de un colegio Montessori. Cuando a mí la mamá me cuenta esto llorando y gritando y preocupada, yo le dije, espérame un tantito, vamos a pedir una cita y vamos a entender, porque a ti como como mamá, no se te pidió ningún diagnóstico, no se te pidió nada, ninguna prueba. Si se te hubiera pedido y tú no lo haces, lo entiendo. Entonces hicimos otra junta y fuimos. Y yo les digo, para empezar, esto es un colegio Montessori, cada quien aprende de otra manera, pero ¿por qué tomaron esta decisión? Entonces la directora general, con muchos años de experiencia, me dice, es que el niño no hace caso, es retador, se sale del salón, empieza a correr y tenemos miedo porque es un niño de 3 años que se lastime, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos tomado la decisión que él corre riesgo en este colegio y pone a sus amigos en riesgo, por lo tanto, no lo queremos más en el colegio. Dije, ok, esta es una decisión que no lo platicaron con la familia. Ustedes decidieron porque ustedes no están pudiendo con el niño, porque no conocen al niño, porque evidentemente no le aplicaron ninguna prueba, pero ustedes decidieron. Ustedes, escuela Montessori, quieren al típico niño sentado haciendo. Los alumnos en los extremos, ustedes no quieren lidiar. No entiendo qué colegio Montessori es. Total, entonces en ese momento, la mamá les dice, independientemente que mi hijo ya no está en esta escuela, la mamá dice, para mi tranquilidad, lo voy a llevar con un neurólogo, nada más para saber, porque si ustedes me están contando que mi hijo tiene un problema neurológico, y yo quiero saber, no por ustedes, al colegio que vaya. Para no hacerles el cuento largo, va al primer neurólogo, el niño sale con capacidades superiores, el neurólogo le dice a la mamá, no pierdas tu tiempo en esta escuela, tu hijo está muy por arriba de los alumnos. La mamá regresa, les cuenta esta historia, el colegio dice, tu neurólogo es un mentiroso. Yo estuve presente, les dice, es un mentiroso, no tiene idea, lo vamos a mandar a un diagnóstico sensoromotriz, ¿ok? Con esta terapeuta que confiamos en ella, que ella trabajó en este colegio, queremos solo con ella porque ella nos va a dar un diagnóstico fidedigno. Me dice la mamá, Adi, ¿qué hago? Le dije, llévalo con ella, porque si lo llevas con otra persona y el diagnóstico sale como pensamos, que el niño va a salir arriba del promedio, te van a decir que es una mentira. Dicho y hecho, la mamá habla, hace la cita, le aplican miles de pruebas, piden unos cuestionarios, los papás evalúan al niño de una manera, en la escuela de otra manera, si es un niño con carácter fuerte, si es un niño muy, muy fuerte, si es un niño que toma decisiones, si es un niño
Exigente, sí. Total, el niño va a la prueba, dicho y hecho, el niño sale arriba del promedio, la escuela empieza a angustiarse, la directora y la coordinadora que tomaron la decisión dicen, es que no puede ser. Y ahí intervengo yo y les digo, ya ven, ustedes ni siquiera quisieron conocer al alumno. El alumno está por arriba del promedio. La primera vez ustedes dijeron que el neurólogo está equivocado, aunque era el director del departamento de neurología, pero ok. Ahora, ustedes mandaron a la mamá con esta terapeuta en específico y otra vez estamos corroborando la misma información. ¿Qué es lo que más van a decir? Entonces, igual la mamá les dijo, no se preocupen, yo ya no quiero como mamá que mi hijo esté en esta escuela. Yo ya no quiero porque veo que ustedes no pueden lidiar conmigo. Perfecto. Entonces la terapeuta le dice, vamos a hacer un último intento para ver si todo está bien. Le dijo, te voy a mandar con otro neurólogo, te voy a mandar con un neurólogo que yo conozco en otro hospital para verificar que el neurólogo dice lo mismo que yo. Invalidaron el primer neurólogo de la mamá, dicho y hecho, van a esa cita, el neurólogo también le habla a la terapeuta, habla al colegio y dice que el niño está sobre la media arriba de sus compañeros. ¿Qué podemos entender con esto? Muy fácil. El niño es un niño muy inteligente, pero se aburría. Le decían repetir. La maestra no quiso lidiar con él. La maestra no le quiso poner retos más difíciles. La maestra quiso que vuelva a hacer lo mismo que todos los demás. El niño se aburría, se desesperaba, se empezaba a portar mal, se escapaba del salón. El colegio, que lleva 50 años el colegio existiendo, la manera más fácil de lidiar con el niño es diciendo, el niño tiene un problema, saquémoslo porque el niño es un peligro para sus compañeros y para el colegio. Al final, en la última junta que tuvimos, le dije a la directora, es una tristeza porque ustedes perdieron un alumno de calidad y un superalumno. Lo único que pasó es que esta escuela Montessori, lo único que quiso es que este alumno esté sentado 8 horas repitiendo y una y otra y otra. ¿Qué pasó? La maestra no estaba preparada para lidiar con los extremos. Entonces, regresamos a esto. ¿Cuál es el trabajo del maestro? Detectar las capacidades, potenciar las capacidades, ser paciente, trabajar en equipo, etc. Siguiente. ¿Cómo vamos a manejar los límites en etapa escolar? Esta es una guía muy interesante. Hay una guía esta guía llega hasta los 14, 15 años, pero esta guía nos habla de cuál es la disciplina para los niños. Entonces voy a agarrar de 6 a 7 años, ¿ok? Que es entre preescolar y primero o segundo de primaria. Entonces, la disciplina empieza así. En esta edad, por ejemplo, hay que dialogar para prevenir malas conductas y no solo corregirlas. Justo lo que ustedes decían, hay que anticipar a los alumnos. Hay que decirles lo que estamos esperando de ellos y qué van a obtener en esta clase, ¿ok? Emplear los refuerzos positivos. Felicitarlos, dejar que el buen alumno le ayude al alumno que le está costando trabajo, dejar que el alumno dé cierta parte de la clase, darles estos refuerzos positivos para incentivarlos, no solo castigarlos, y poner consecuencias alcanzables siempre y cuando, y que tengan que ver con la edad. La consecuencia de un niño de 6 años no va a ser la consecuencia de un niño de 10. Me voy a ir al de 8 y 10 años, ¿ok? Para irme un poquito más rápido. Lo mismo. Un niño de 8 a 10 años entiende el por qué y para qué hizo ciertas cosas. En esta edad vamos a dialogar y encontrar el porqué de sus actos. Si el niño pegó, si el niño robó, si el niño escondió, vamos a tratar de dialogar y entender el porqué de sus acciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomó esa mala decisión? Para poder corregir, para poder platicarlo con el alumno y poderlo corregir. La segunda, privilegios ante buenas acciones. Bueno, puedes salirte 5 minutos antes. Ok, puedes, si ya terminaste, puedes ponerte a leer, puedes hacer ciertas cosas que tus otros compañeros no pueden hacer en caso de que ellos no terminen. Y, obviamente, las consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber, pero otra vez, acorde a su edad. Entonces, si ven esta tabla, esta va hasta los 10 años, por ahí hasta los 14, 15 años, que es más de secundaria. Pero vámonos, por ejemplo, a un niño de 3, 4 años. Me voy con este niño, por ejemplo, del ejemplo que les dije, que es un niño maternal, ¿no? Es maternal. Explicarle nuestras normas. ¿Qué estamos esperando de él? Nunca se le explicó. Explicárselo.
Aplicar consecuencias educativas. Por consecuencias educativas es que ayude en la clase, que si rompió algo, bueno, que lo traiga de su casa, que si tiró el trabajo de su compañero, porque eso es lo que hacía, es que le ayude a su compañero. No decir tu consecuencia es que te expulsamos a tus 3 años de edad, porque no hubo ningún aprendizaje. Créanme que la única que se angustió fue la mamá. Y el niño ni siquiera entendió lo que pasó. El niño ahorita de tener ya casi 4 años, el niño ni siquiera sabe que lo expulsaron. El niño simplemente le dijeron, falta un mes para las vacaciones de diciembre, lo regresaron al kinder y para enero lo metieron a otra escuela y está muy bien. Lleva 6 meses muy bien en su nuevo kinder. ¿Por qué? Porque su nuevo kinder le genera retos y tiene más espacios para moverse. Esta escuela lo único que hizo es correrlo. Yo en mi vida había oído que un niño de 3 años se le corra, al menos que queme, pegue, mate. No hizo absolutamente nada. Simplemente el niño estaba aburrido y la maestra no quiso lidiar con eso. Y lo último, reforzar lo que sí deben hacer antes de decirle no. Este niño todo el tiempo decía, no hagas, no te muevas, no tires. Obviamente el niño se rebeló, estaba harto y lo hacía. Desafortunadamente, y eso es lo que se habló con la directora, sus maestras no estaban capacitadas para trabajar con un niño de esa edad, ni la coordinadora. Y lo más fácil es decirle a la familia, ustedes no nos sirvan, váyanse de la escuela. Siguiente. ¿Cómo manejar los límites? Esas son algunas recomendaciones. Establecer normas claras, acompañar el desarrollo madurativo del niño. Como les dije, no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10 años. Refuerzos positivos. Dejemos de utilizar todo el tiempo lo negativo. Brindar alternativas por dentro de los límites. Ok, ya terminaste. Entonces, en vez de estar saltando, ayúdame con esto, ayúdale a tu compañero o lleva estas hojas a la dirección. Explicar las razones. Los niños son muy inteligentes. Los niños son de veras resilientes e inteligentes. Vamos a explicárselos según la edad y según su vocabulario. Hay que mantener la calma. Si nosotros como maestros estamos enojados y estamos frustrados, va a ser muy difícil que el alumno trabaje en colaboración con nosotros. Lo mismo como mamás. Como mamás, cuando gritamos y nos enojamos, el niño no nos va a hacer caso. Hay de dos, o el niño se va a rebelar más en contra de nosotros, o el niño nos va a tener tanto miedo que simplemente va a hacer todo lo que queremos porque tiene miedo. Pero eso no va a hacer que el niño entienda la razón y no va a haber ningún aprendizaje. Debemos de calmarnos. Y una vez que estoy calmada, entonces en ese momento voy a hablar con mi hijo o con mi alumno. Pero si estoy enojada como maestra y estoy gritando, no va a haber manera que le voy a poder explicar las razones y probablemente el alumno se va a rebelar o simplemente va a hacer lo que quiero porque me tiene miedo. No seguir las discusiones. Si el alumno se quiere enganchar y discutir y tener la razón, no la voy a seguir. Yo soy la adulta y en algún momento la tengo que parar y decir, se acabó la discusión, o buscar otra alternativa, o decir lo que ve y piensa en otras soluciones y regresas. Pero discutir y discutir no me va a servir de nada, y mucho menos si estoy discutiendo a media clase frente a todos. Debo de ser como maestra clara y directa. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué es lo que quiero? Y si un alumno no cumplió con la norma, decirle, estoy esperando esto y esto de ti. Tener también límites propios. Los límites no nada más es con el salón de clase, con los alumnos. Yo también, como docente, tengo que tener mis límites y saber hasta dónde y cuál es la manera con la cual voy a hablar con mis alumnos e identificar cuando necesito ayuda adicional, sea de la tutora, de la coordinadora, de la dirección o simplemente hacer una cita con los padres de familia y pensar en una solución en conjunto. ¿Ok? Siguiente. Ok, ¿cómo vamos a establecer límites sanos? Entonces, el número 1, siempre vamos a priorizar. Estas también son estrategias que nos pueden ayudar. Número 1 es priorizar el tiempo que se va a establecer los límites. Empieza la clase, ¿cuánto tiempo les voy a explicar esto? ¿Qué es lo que estoy esperando? Darle tiempo a cada cosa y a cada norma para que sea claro. 2, establecer un espacio de trabajo. Bueno, vamos a trabajar acá, o en este momento vamos a leer, o en este momento vamos a pintar, ¿ok? Que sea un lugar seguro. 3, definir las horas de trabajo, que bueno, el niño que va al colegio conoce sus horas. Aprender a decir que no.
No debemos de tener miedo del alumno. El alumno no va a ser nuestro mejor amigo. El alumno es nuestro alumno. Y nosotros somos los adultos. Y no pasa nada si le decimos al alumno, no. Y le pasa a muchos maestros en preescolar que me dicen, es que el alumno lloró. No importa. Déjalo que llore. Después de 5 o 10 minutos, el niño se va a calmar y le vamos a explicar por qué en este momento no puede salir al patio a jugar, por qué ahorita es momento de trabajar, porque si yo le permito salir a jugar cuando él quiere, todos los alumnos van a estar en el patio. No pasa nada si el alumno llora. Lo estoy educando, le estoy explicando, le estoy dando límites. Y si mi alumno tiene 3, 4, 6 años y llora, no pasa nada. Vamos a trabajar con él en conjunto y vamos a explicarle por qué en este momento no puede salir a jugar. 5. Limita las distracciones y practica la gestión del tiempo. Entonces nosotros decimos, ok niños, tienen media hora para hacer esto. Cuando falten 15 minutos, chicos, faltan 15 minutos. Cuando falten 5 minutos, decirles, chicos, en 5 minutos les voy a pedir que dejen los colores o que dejen de hacer los ejercicios matemáticos o que me entreguen sus trabajos porque hay que limpiar, hay que ordenar y van a salir al recreo o se acabó el día. Okay. Vamos a ayudar que no haya distracciones y irles marcando los límites de trabajo para que para ellos sea más fácil. Digan, ok, tengo 15 minutos o ya terminé. Entonces, en estos 5 minutos voy a aprovechar para empezar a limpiar mi lugar. 6. Tomarnos descansos y practicar el cuidado personal. Esto también es importante. No importa qué materia estamos dando, hablar con ellos sobre el cuidado personal, sobre cómo entre nosotros, entre los compañeros, nos debemos de cuidar, nos debemos de apoyar para convertir este espacio en un lugar sano, en un lugar seguro para todos. Y buscar el apoyo y la responsabilidad entre los compañeros. Y esto lo podemos hacer desde que los niños tienen 3 años. Enseñarles a apoyarse, enseñarles a responsabilizar con el material, con el salón, en el colegio, para que cada uno se cuide el material y cuide a sus compañeros. ¿Okay? Siguiente. Vamos a hablar, ya casi vamos a entrar al tema de las preguntas. Vamos a hablar, creo que esta es la última, no, sobre la diferencia entre consecuencia y castigo. Yo les dije al principio de la plática, estamos acostumbrados a decir, te voy a castigar, te voy a castigar. Y no se trata de castigar, se trata de dar una consecuencia. Porque en una consecuencia hay un aprendizaje, en un castigo hay miedo. ¿Okay? Por eso cuando nosotros también como padres de familia decimos a nuestro hijo, te voy a castigar. Entonces sí hay una connotación emocional y el niño tiene miedo. Pero cuando yo le digo al niño, va a haber una consecuencia, el niño no me tiene que tener miedo. Pero entonces sabrá que si no cumple con ciertas reglas en la casa o en el salón de clase, va a haber una consecuencia. ¿Okay? Entonces vamos a leer. Consecuencia es razonable, meditado previamente. Se anticipa cuál va a ser la consecuencia si el niño le pega a uno de sus compañeros o si tira el material o si llega tarde. El castigo se vuelve muy impulsivo y en ocasiones desproporcionado. Porque estoy tan enojada que ya no me interesa que mi alumno tenga un aprendizaje. Lo quiero castigar. Tal vez hasta lo quiero fastidiar. Aquí no hay aprendizaje. Aquí sí hay. Segundo, la consecuencia está relacionada de una manera lógica y muy clara con el acto realizado. Si el niño tiró el trabajo de su compañero, la consecuencia va a ser, lo vas a levantar. Y le vas a ayudar a tu compañero a levantar y a arreglar y a acomodar. ¿Okay? La consecuencia va a estar acorde a lo sucedido. El castigo no está relacionado, tiene un objetivo muy claro y es a dañar al niño. Porque yo entonces le puedo decir, tiraste el trabajo, entonces mañana tienes 5, o ya te reprobé. Y el niño dice, pero ¿cómo? Te entregué el trabajo, ¿por qué me estás poniendo 5? ¿O por qué mañana no puedo venir a la escuela? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? El castigo no tiene nada, no hay un aprendizaje. Tercero, es respetuoso, la consecuencia es respetuosa y se comunica de una manera tranquila y proporcionada. Le explico a mi alumno por qué hay esta consecuencia. El castigo, las formas no son las adecuadas. Las emociones como enfado o tristeza prevalecen. Aquí no puedo llegar a acuerdos y no puedo dialogar correctamente. Aquí puedo llegar a acuerdos con el niño. Aquí no, estoy tan enojada o tan triste o tan decepcionada que no me interesa ya. No quiero escuchar, no quiero dialogar, no quiero dar opciones. La última, las consecuencias está avisado de antemano y muchas veces y hasta incluso está escrita.
como en los reglamentos del colegio. Está el reglamento del colegio y previamente los padres de familia la firman. El castigo es revelarnos. Por tanto, el niño se lo encuentra todo en ese momento. Hay veces que te castigo ahorita. Oye, pero ¿por qué me estás dando este castigo? Ah, porque se me acaba de ocurrir. Porque yo te quiero castigar de esa manera. Entonces, aquí prevalece la tristeza. En el rojo prevalece la tristeza, la frustración y el enojo. Aquí prevalece la paciencia y la comunicación. Ahora, yo entiendo, cuando llevan 8 horas dando clase y tienen 30 alumnos, a veces dicen, ay, sí, claro, consecuencias. A veces estamos muy enojados. No pongan la consecuencia. Tómense un break, díganle al alumno, estoy muy molesta, en la próxima hora hablaremos. O sabes que hoy es final del día, el día de mañana, a primera hora, te voy a llamar y te voy a decir cuál es la consecuencia. No den castigo si están enojados. Tómense su tiempo. Anticipen al alumno que va a tener consecuencias, pero espérense, si están enojados, tómense su tiempo que necesiten para pensar con el niño, para poder dialogar, porque si están enojados va a ser una consecuencia sin ninguna razón de ser. Okay. ¿Y cuáles son otras de las recomendaciones? Establecer normas claras, acompañar en el desarrollo madurativo, brindar alternativas, hay que brindar, así como anticipamos, hay que brindar alternativas, fomentar una comunicación asertiva, decirle a los niños lo que deben hacer en lugar de lo que no deben, y acá debemos aprender a cambiar nuestro diálogo. Una de las cosas que hacemos como docentes y como padres de familia, y a veces yo también me cacho haciéndolo, que todos le decimos esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Cambiemos nuestro diálogo, tratemos de hablar en lo positivo. En vez de decirle, no brinques en la cama, decirle, si brincas en la cama, probablemente te caerás y te lastimarás. ¿Ok? Tratar en la medida posible. Ser empáticos y pensar en diferentes soluciones. En vez de imponer, vamos a pensar en soluciones. ¿Ok? Y ahorita nos va a hacer el favor, Carla, a compartirnos algunos libros que la editorial Castillo tiene sobre el tema de límites, y una vez que termine, vamos a abrir el chat para preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Adi. Nos has dado muchísima luz, no solamente para estrategias que se pueden seguir en el aula, sino en nuestros hogares. Y bueno, pues estas recomendaciones que les voy a dar, hagan de cuenta que están mandadas a hacer, que esta ponencia se hizo enmarcado en estos 2 libros. Es una dupla de libros, son novedades de nuestro catálogo para este año y están preciosos. Van a ustedes a encontrar ahí argumentos, mucho de lo que comentaba Adi a lo largo de esta plática. Van a encontrar argumentos tal cual se los dibujaron, hasta en las situaciones más comunes. Es una dupla de libros que nos permite trabajar con los 2 extremos de las emociones, ¿no? Entonces ahí ustedes, vía la historia de esa niña y de ese niño, van a encontrar algunas situaciones en las que todos nos hemos visto, adultos, niños, y se puede trabajar muy bien en identificar cuál es la forma en la que nosotros estamos reaccionando ante el enojo, darnos cuenta cómo no siempre reaccionamos de la misma manera, y que nosotros, una vez que lo identifiquemos, decimos, pues estoy llorando, pero no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando porque estoy muy molesto o molesta, ¿no? Y hacer esta diferenciación. Ustedes saben que la educación emocional es un tema al que se le ha dado mucha prioridad y que tiene que ver absolutamente con todos estos límites. Entonces yo se los recomiendo mucho para trabajar principalmente con preescolares y primaria baja, pero esto no quiere decir que en casa, en un círculo de alumnos, de lectores de varias edades, no quepa. Actúa bastante bien porque son libros álbum, traen mucha imagen, entonces esto permite que sea muy atractivo. La siguiente recomendación de nuestro librero son los postres de Mamá Hipo. Y si ustedes regresan a la diapositiva de las conclusiones de la psicóloga Adi, se encontrarán con que este libro cubre más del 70% de estos puntos que ella dio. Entonces los postres de Mamá Hipo también es una de nuestras novedades, y esto también nos ayuda a estimular justamente todo esto. Vía una situación
muy, muy cómica de un acto de generosidad. Mamá Hippo ama hacer postres y pues decide compartirlos en la comunidad de los animalitos donde están. Y de repente pues ya surge el problema de que por qué a él le tocan más, que porque está más grandote, que si llegó antes, que si se vale dormirse afuera. Entonces ustedes podrán ver cómo es muy importante situarnos a veces en el conflicto para que esto se pueda desatorar, se pueda resolver. Si nosotros a veces no vemos el conflicto, pues no hay opciones de solución. Y este también nos va a servir para primaria baja, primaria alta, y vamos a trabajar con todos estos puntos. Así que altamente recomendado. La siguiente recomendación es este libro que justamente yo sé que muchos de ustedes acuden a la literatura para desarrollar un pensamiento crítico, y este libro se llama Piensa por ti mismo. Es una guía, es tal cual exponen la situación. Muchas de esas situaciones son en torno al análisis, a la toma de decisiones, que es uno de los puntos que también nos hicieron mucho hincapié. Y ojo, a la administración del tiempo, esto de anticipar, de la próxima semana vamos a trabajar con tal, pues ¿cómo lo podría saber si no tengo una planeación? Y yo sé que ustedes la tienen. Entonces, este libro nos ayuda a trabajar con este tipo de estrategias. Lleva mucho al aprendizaje, a la autorreflexión, al autoconocimiento, y como es un libro informativo, pues es un libro que se presta a hablar con los alumnos. Esta es de nuestra serie roja. Si bien esta serie va dirigida a secundaria, pero también se presta mucho a que vía una mediación, es decir, un acompañamiento de ustedes en el aula o en casa con los chicos, pues se presta para trabajar también hasta primaria con un acompañamiento. Entonces, también se los recomendamos, es un libro informativo, no es tanto un libro álbum, pero tiene muchísimas ilustraciones y los ejemplos están increíbles, hasta a nosotros nos va a servir. Y la última recomendación es por si ustedes se encuentran en un contexto donde quieran trabajar con adolescentes. Esto pues podría abarcar desde la secundaria hasta la preparatoria. Este libro de Silencio, que ha ganado la autora el premio de Astrid Lindgren, que es el equivalente a el premio Nobel, o una distinción muy fuerte en la literatura infantil y juvenil. Entonces, como ven, pues en nuestro librero de Castillo, pues hay muchas opciones. Estas son algunas, y pues no olviden visitarnos. En un momento en el chat les voy a poner el link en donde ustedes pueden hacer esta compra en línea, o bien recordarles que nuestros libros están en las librerías de Fondo de Cultura, en Porrúa, también están en todas las librerías, y lo tenemos también en el link que les voy a compartir en el chat. Muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos hablar de lo que más nos gusta, los libros. Adelante. Muchas gracias, Carla. Entonces vamos a abrir el chat. Todavía nos queda 20 minutitos para que ustedes pregunten sus dudas, comentarios, etcétera. Lidia me va a hacer favor de irlo leyendo para que yo les pueda contestar. Sí, ya lo tenemos abierto, y bueno, pues también teníamos por aquí algunos otros materiales, Adi. Sí, aquí son otros libros que hay para niños, son algunos de los libros. La verdad es que en el tema de límites existen muchos libros con los que ustedes pueden trabajar con niños de preescolar y de primaria, pero bueno, estos son algunos que no es de la editorial, son extras, son Grumpy Monkey, está Gruñón, de la autora Lang, del 2023, está El conejo escuchó, está Creo en ti, Las manos no son para pegar, ¿no? Nos tratamos bien, y La oruga muy impaciente. También son libros muy interesantes que ustedes se lo pueden leer si tienen alumnos chiquitos, si tienen hijos chicos, y bueno, tienen ilustraciones muy divertidas, muy bonitas, y cada uno de estos libros tiene un mensaje. Vamos a abrir el chat para las preguntas
comentarios. Sí, por acá nos dice la maestra Nélida, ¿cómo marcar los límites sin ser autoritaria? ¿Cómo establecer los límites cuando se está aprendiendo a ponérselos a los demás? Yo lo que te diría es anticipa. Cuando tú no anticipas, llega un punto que te vuelves autoritaria, porque quieres que en ese momento el alumno cumpla con ciertas reglas. Entonces, si tú anticipas y tú les dices lo que estás esperando de ellos lo van a saber. Entonces, si el alumno no lo está cumpliendo, le dices, mira, no lo estás cumpliendo y si no lo cumples, vamos a ver una consecuencia. Por ejemplo, en muchas escuelas, en el kinder y en primaria baja, hay un semáforo, verde, amarillo y rojo. Cuando el niño está haciendo ciertas acciones, la maestra le dice, amarillo. Amarillo es cuidado, cuidado, párale. Y el alumno toma la decisión de irse a verde y hacer las cosas como se le pide o irse al rojo. Y si se va al rojo hay una consecuencia. En caso de que se va al rojo, tú como maestra puedes decirle al alumno, perenganito, estás en rojo, por lo tanto hay una consecuencia. Y explicarle de sus acciones y decirle, bueno, esta es la consecuencia que vas a tener. Gracias. La maestra Samantha dice, ¿cuáles son las consecuencias sanas en el aula? Ya que en la actualidad el maestro es el afectado. Mira, el maestro es el afectado cuando el mismo colegio o desde dirección no está como muy claro. Por eso es muy importante que ustedes revisen si en su colegio hay reglamento, si los papás conocen el reglamento y lo firmaron. Y ese mismo reglamento debe de ser para los alumnos y leérselo a los alumnos según la edad. Entonces, no te tendría por qué afectar. En teoría, sí es cierto lo que tú dices, el maestro sale afectado. Sí, sale afectado cuando no se está cumpliendo con lo que se debería de cumplir. Entonces, si tú ves que no, entre los maestros hay que hablarlo con los directivos, hay que trabajar en conjunto con los padres. Gracias. Bueno, también nos pregunta la maestra Matilde, ¿estos libros se pueden solicitar en la lista que integra el plan lector? A ver si Carla nos ayuda. Claro que sí, maestra. Sí, fíjese que estos libros, tanto el de Me enoja y En calma, y los cuentos, los postres de Mamá Hipo, están incluidos en nuestro plan lector del grado de preescolar. Entonces, sí los podría solicitar si es que se va a dirigir a esto. Y si ustedes los quieren comprar por fuera, también les voy a recomendar en estas librerías, ustedes los pueden pedir incluso también en línea por si se les complica un poquito ir a recogerlos a la librería de su preferencia. Gracias. También la maestra Nélida nos comenta, y cuando se es maestro de clase especial en la primaria, ¿cómo marcar en ese breve tiempo el límite de clase especial? Sí, exacto. No me queda claro a qué te refieres con clase especial, si nos puedes un poco como orientar un poquito más. ¿Y de qué edad son tus alumnos? Ivonne nos dice, ¿cómo establecer los límites para que los alumnos no digan groserías durante la clase? Muy claro, en este salón no se aceptan las groserías. Entonces, en caso de, va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque queremos un ambiente sano. Porque yo no les hablo con groserías, ustedes no me pueden hablar y entre ustedes. Si el niño te dice, pero es que yo en el patio es lo que tú quieras. En este salón no se van a hablar con groserías. Generalmente un niño que habla con groserías es porque en su casa habla con groserías y sus papás se lo permiten. Un niño que no puede hablar con groserías no va a hablar en el salón de clases. Es algo que hay que enseñarle, que hay lugares donde no puede hablar con groserías. Gracias. La maestra Ana Karen del Colegio Olincali. ¿Cómo marcar límites y respeto al maestro cuando no lo hay en casa? Yo lo que te diría es sí citar a los papás y hablar con ellos de esta situación. Los papás tienen que estar enterados y en conjunto, uno, hablar de esto para tener el apoyo de los papás, para que el niño vea que el rol del maestro es importante. El maestro en el salón es una autoridad. Y bueno, y si no, desafortunadamente, va a haber una consecuencia en el colegio. Pero yo sí invitaría a los papás y sí les contaría lo que está sucediendo. Gracias. También la maestra Ana nos dice, ¿cómo se trabaja con aquellos papás que no aceptan consecuencias a sus hijos e imposibilitan a los maestros y por consecuencia los demás niños comienzan a seguir patrones?
Yo te preguntaría, ¿para qué quieres tener ese tipo de papás en el colegio? Son papás que están en contra de las reglas y las normas. Y creo que ahí el colegio tiene que pensar, no es si los papás quieren al colegio, si ustedes como colegio quieren ese tipo de papás. Porque son papás que no trabajarán en equipo, son papás que no les ayudarán, son papás que no seguirán las reglas. Entonces, cuestiónense si ese es el tipo de papás que quieren tener en el colegio. Porque al final no vas a poder educar a los papás. Entonces, es mejor trabajar con los papás que sí están dispuestos y cuestionarse si vale la pena tenerlos en la escuela. Gracias. La maestra Verónica nos dice, en el nivel secundaria a veces es difícil poner límites, aunque sí se hace, más cuando no hay apoyo de los padres. Incluso se molestan cuando se les envía algún mensaje de apoyo con la disciplina en casa. ¿Qué otra sugerencia podría darnos? Puedes hacer diferentes estrategias, que ellos te digan cuáles son las normas que debería de haber en el salón de clase, que ellos mismos hagan como una tabla de límites y de consecuencias. En especial en la secundaria son adolescentes y los alumnos, los adolescentes se van a rebelar contra la autoridad. Esto es algo normal por la etapa que están cursando y ellos van a querer independizarse y como ellos rebelarse. Yo lo que te diría es que los adolescentes pueden llegar a ser muy creativos y pueden hacer cosas impresionantes. En vez de pelearse con el adolescente, hay que invitarlo a trabajar. La adolescencia puede ser o la mejor época o la peor época, tanto para el chavo como para nosotros. Yo te diría al revés, invítalos a trabajar contigo. Hagan este círculo, decidan los límites, decidan las consecuencias, porque cuando viene de ellos, sí lo van a cumplir. Gracias. La maestra Lisbeth nos dice, muchas gracias por la plática. Una cuestión también es que no todos los maestros tenemos la misma forma de trabajar. Hay maestros más permisivos y entre los alumnos hay un punto de comparación y tienden a buscar una actitud más retadora con quienes buscamos establecer los límites. ¿Cómo se puede dialogar y trabajar este tipo de casos entre compañeros profesores para que se pueda estar en la misma página? Bueno, esto es importante y esto se puede trabajar en capacitaciones. No sé si en tu colegio, por ejemplo, una vez a la semana tienen capacitaciones o cada 15 días y una de las temáticas que se tiene que trabajar todos los maestros son los límites. Ahora, es cierto, siempre habrá un maestro mucho más exigente, habrá el maestro regañón, habrá el maestro permisivo, pero de alguna manera, si todos los maestros siguen la misma línea con los mismos límites, va a ser mucho más fácil, porque el alumno siempre va a buscar con quién sí y con quién no. Entonces, no es que vamos a cambiar su estilo de docencia, no, pero sí creo que ahí valdría la pena que en tu colegio haya una capacitación sobre el tema de límites y que lleguen a ciertos acuerdos como maestros. Muchas gracias. La maestra Marcela nos dice, yo creo que se refiere a las clases extra, como por ejemplo artes, educación física. De la pregunta anterior, computación, etcétera. Yo soy titular de grupo, veo que con mis colegas de este tipo de clase, los alumnos no suelen ser muy respetuosos. Bueno, todas las materias cuentan y todas las materias son importantes sin importar si es educación física o es matemáticas. Así como el maestro de matemáticas pondría consecuencias a sus alumnos, el maestro de educación física o de artes también. Tal vez son materias más relajadas o más divertidas, pero debe de haber un cierto reglamento. El tema es que generalmente este tipo de maestros no aplican su reglamento. Por eso es que los alumnos se vuelven más irrespetuosos. Ahora, también, si estas materias tienen una calificación, entonces decirles, esta materia es igual de importante que matemáticas o física o ciencias naturales o civismo. Yo creo que esto viene de nosotros como maestros, darle la importancia que se merece nuestra materia sin importar qué materia. Y esto podemos pedirle hasta a la directora o el director, que también le explique a los alumnos que todas las materias son igual de importantes. Habrán materias más exigentes o más difíciles que otras, pero todos tienen una calificación y hay que respetar a todos los maestros sin importar qué materia imparten. Gracias. La maestra Luz nos comenta, ¿algún libro recomendado para papás para que ellos aprendan a poner límites desde casa? Bueno, creo que todos los libros que se te mencionó en la lista te puede ayudar, pero hay uno que se llama, no me estoy acordando ahorita del autor, pero lo puedes buscar, que es Disciplina Positiva sin Lágrimas,
hay un niño ahí sentado llorando y eso es un libro corto, es un libro 100% para papás, es un libro de lectura muy fácil en donde te explica cómo educar a los hijos sin pleitos, sin lágrimas, sin enojarnos, sin frustrar, sin convertir nuestra casa en un campo de batalla. Entonces búscalo en disciplina positiva sin lágrimas, una cosa. Gracias. La maestra Clara nos dice, una duda, el tener una rúbrica de actividades donde se pondera una cantidad de calificación al aspecto conductual, como el interrumpir al compañero, jugar cuando no es momento del juego, etcétera. ¿Es correcto? Es decir, en mi clase los alumnos pierden décimas de su calificación de actividades. ¿Esto se puede considerar una consecuencia positiva? Soy docente de ciencias y matemáticas. Lo que pasa es que las calificaciones de conducta generalmente se ven reflejadas en las décimas académicas. Yo lo que te diría, la tarea que te dejo, Clara, es que tú piensas cómo podrías poner consecuencia sin afectarlos académicamente. Porque tal vez tengo un alumno que es muy bueno, pero se porta mal o interrumpe. ¿Cómo le puedo dar una calificación que no vaya acorde a su calificación final de la materia? Gracias. Y la maestra Eva nos pregunta, ¿cómo apoyar a respetar límites a niños diagnosticados con déficit de atención y se autoagreden? Mira, un niño con déficit de atención o que se autoagrede, estamos hablando de un niño de autoagresión con temas emocionales. Y creo que aquí es importante que el niño también tenga ayuda profesional y los papás asesoría. Y tendría que ir a una terapia, porque en la terapia se le va a dar herramientas para calmarse, autocontrol, calma, etcétera. Entonces yo creo que aquí sería muy importante que tú trabajes con los padres de familia y con el terapeuta, porque las mismas estrategias que se le va a enseñar a los papás para que los apliquen en casa son las mismas estrategias que tú vas a aplicar en el salón de clases. Un niño de déficit de atención puede ser un niño muy inteligente, generalmente, y se han visto muchos casos donde los niños de déficit de atención son niños extremadamente inteligentes. El tema es que se distraen fácilmente, se aburren. Hay que darles esta libertad de trabajar, de salir, pero un niño de déficit de atención puede tener resultados increíbles. El de autoagresión, como lo mencioné anteriormente, es un tema emocional y hay que darle una ayuda extra en toda la parte emocional. Gracias. La Miss Karen nos comenta, ¿cómo tratar el tema con padres cuando se detecta en el alumno una necesidad o área de oportunidad neurológica de aprendizaje conductual? ¿Cómo iniciar un proceso de aceptación? Generalmente los papás son los últimos que van a aceptar eso, porque ningún papá quiere enterarse o saber ese diagnóstico, pero entre más rápido los papás lo acepten, más rápido se va a poder darle estrategias al hijo y al final el único que va a salir beneficiado es él y el alumno. Y al final, no sé si en tu escuela hay una psicóloga o hay un departamento psicopedagógico y si no, la directora tendría que pedir, y como colegio sí se puede pedir estas pruebas y decir que se ha estado viendo diferentes focos rojos. Si en tu colegio hay alguien que pueda aplicar ciertas pruebas y esto les ayuda a ustedes a hablar con los papás y enseñarles los resultados y decir, necesitamos una batería de pruebas más completa, estamos diagnosticando esto y esto, pero queremos estar en lo correcto o queremos dar ciertas estrategias, les pedimos a ustedes como padres de familia que lleven al neurólogo o a determinada profesionista y sobre eso trabajar en conjunto cuáles son las acciones que se va a hacer en casa y en colegio. A veces las primeras juntas los papás no lo aceptan, pero creo que entre más pruebas ustedes tengan a los papás, más fácilmente va a ser que los papás quieran trabajar en equipo con ustedes y explicarles que al final va a ser beneficioso para el niño tener las estrategias y tener las pruebas. Gracias. Muchas gracias por la plática, nos dice la maestra Elizabeth. Sugerencias para poner límites con un alumno con TDAH. En casa no se los pone y aunque en la escuela se le da una rutina, tiene pausas activas. Se le dan actividades para mantenerlo ocupado, pero a veces quiere hacer lo que él quiere o molestar a sus compañeros con TDAH. Claro, porque este TDA es TDA con impulsividad, la H es de impulsividad. Entonces
Entonces, no es nada más esta distracción que tiene, sino la impulsividad. Hay que buscarle actividades, a lo mejor, ayúdame a recoger, lleva esto a la dirección. Ahora, aquí también hay que ver qué se está haciendo con él, si el niño está yendo a una terapia, si el niño está medicado, que no en todos los casos hay que medicar, y yo no soy de las personas que siempre les voy a decir hay que medicar al alumno, no. Depende mucho de la impulsividad, depende mucho de la edad, pero sí tiene que ser un trabajo en conjunto con la casa, porque generalmente un alumno con TDA a veces sí se medica, a veces no, pero cuando tiene impulsividad es algo extra. Entonces aquí sí es muy importante que tú como maestra sí trabajes en conjunto con los padres de familia, y si hay un terapeuta, también con el terapeuta. Y en el caso de que de repente se vuelve impulsivo, le puedes decir, salte 5 minutos, salte a correr y regresas, o salte, toma agua y regresas, o salte a caminar y regresas, como para quitarlo de ese foco de atención del salón. El tema con estos niños es que una vez que empiezan a distraer y a molestar, tarde o temprano esto también va a afectar a nivel social, porque los compañeros se cansan de un niño así, se cansan de que el niño distrae, se cansan de que su compañero les pega, se cansan de que el compañero les tira el material. Entonces es importante trabajar con él fuera del colegio también, pero decirle, ok, salte a caminar, vete a tomar agua, como distraerlo, que se salga tantito y que regrese para que le baje a la impulsividad. Gracias, Adi. Y bueno, nos pregunta también la maestra Samantha, ¿el libro es disciplina positiva el que recomendaste? Sí, es de disciplina positiva, pero se habla de límites, de castigos, de consecuencias. Es un libro que abarca muchos temas, que no lo tengo aquí a la mano, si no se los enseñaría. Pero así se llama. En la portada van a ver como a un niño y dice en chiquito, sin lágrimas, como dando referencia de no tenemos por qué educar a través del castigo o a través del pleito. Podemos educar de otras maneras. Y bueno, pues vamos llegando al final de nuestra sesión. Como siempre, agradecer a la maestra Adi, que siempre está en la mejor disposición para trabajar con nosotros. Y bueno, por aquí voy a ir con la última. La maestra Clara nos dice, hablando de estos chicos con TDAH, cuando en los grupos tenemos más de 5 alumnos con diferentes niveles y tipos de TDAH, y mis clases de nivel secundaria son de 45 a 50 minutos, ¿cómo trabajar esos límites y a la vez estas actividades o estrategias particulares sin que el alumno pierda tampoco los aprendizajes? Si pudieran recomendar algunas sugerencias o tips. Ok, un alumno que tiene TDA entiende perfectamente cuáles son los límites. En ocasiones, si tiene impulsividad, o como tú mencionas, según el nivel de TDA, algunos alumnos no logran controlarse. Por más que quisieran, no logran, y aquí estamos hablando de que seguramente tendrá que ir con un neurólogo y tal vez medicarse. Hay otros niños que por el grado de TDA se pueden llegar a controlar más, o salen 5 minutos y regresan y ponen su foco de atención en el aprendizaje o la actividad que se está haciendo. Entonces, otra vez, trabájalo con ellos, pongan consecuencias, pongan los límites, explicarles, anticipar. Ahora, 45 a 50 minutos, trabajar de corrido con un alumno que tiene TDA es muy difícil. Si una persona que no tiene TDA, en general después de 40 a 45 minutos nos cansamos y nos distraemos. En general, 45 minutos es el tiempo adecuado para mantener la concentración. Por ejemplo, en las universidades, una clase que dura 3 horas, la verdad es que los alumnos a los 45 minutos se pierden, se distraen como media hora y luego vuelven a tener atención. Entonces, corta las actividades. Haz una actividad de 15 minutos, córtala. Dales un break de 1 o 2 minutos. Luego haz otra actividad. No hagas una actividad que dure 45 o 50 minutos porque es demasiado. Uno, para los niños, y más si estamos hablando de niños de TDA. Y mezcla las actividades. Que no todas sean que tú hables, que no todas sean de pintar. O sea, trata de utilizar estrategias pedagógicas que sean diferentes actividades donde utilicen ciertas cosas o ciertos materiales. Pero sí, hazles las actividades más cortas, 15, 20 minutos, córtalo. Y siguiente actividad. Y eso va a hacer que las actividades estén más concentrados, más focalizados. Muchas gracias, Adi. Pues como siempre, Muchas un placer. gracias.